Señores, aquí estamos en la entrevista de Primera Hora, el matutino, por el canal 22 y el 52. Y estamos con el licenciado Belarminio Ramírez Morillo. Nosotros vamos a hablar tópicos importantes sobre el acontecer y sobre toda esta especialidad que tiene el profesor y esa locuacidad que él tiene de expresión de sus consideraciones en torno a cada uno de los aspectos que se le plantea a Costa Curi. Dígame de antemano, ¿cómo se siente usted? Bueno, muy bien y gracias a ustedes por el honor que me conceden de estar aquí en este programa, de gente con un cerebro tan ágil, lúcido, amueblado. Usted, gracias por eso. Gracias por lo de amueblado. Eso es importante, lo de amueblado. Me gustó. Mire, licenciado, ¿y en qué estamos con esto de las campañas electorales? Aquí vemos una segunda edición de su libro, Campañas Electorales, Guía para Diseño y Planificación, Evaluación y Gerencia. ¿Ya estamos en campaña? Ya estamos en campaña. ¿Cuáles son tus nuevas recomendaciones? El éxito en cualquier proceso electoral tiene mucho que ver con el diseño. Aquí la mayoría de los dirigentes han fracasado en política porque ellos toman una decisión reunidos con un grupo de amigos y de familiares de ser candidatos y salen a la calle todo en base a una improvisación. Y ahí comienza el fracaso. Entonces, una campaña electoral es igual que una empresa. Si tú quieres crear una empresa, lo primero que tú haces es un estudio de mercado, claro, para ver si lo que tú piensas fabricar la gente le interesa y lo necesita. Nosotros los financieros llamamos estudio de factibilidad. Exactamente, sí. Hay un prefactibilidad y hay factibilidad. Entonces, tú dices, pero si tú ves que lo necesitas, tú dices, pero ¿en qué tamaño? ¿Cuál es la inversión que debo hacer? Exacto. Y después tú te preguntas. El mercado. Y después de evaluar el mercado, entonces tú te preguntas, ¿y cuáles son los recursos humanos que yo necesito? Exacto. ¿Y cuál es el perfil que deben tener los funcionarios y empleados que yo necesito? Entonces tú creas toda esa base y cuando tú sales, las probabilidades de éxito son altísimas. Entonces las campañas electorales hay que diseñarla igual, el mismo proceso de diseño de una empresa. Tú primero tienes que diseñar el modelo de organización, el tipo de estructura que quieres, si es horizontal, si es vertical. Tú debes en esa estructura identificar el perfil de los encargados de la campaña, porque no es lo mismo, el perfil de un director electoral no es el mismo que el perfil de un director de comunicaciones o que un director de informática. Eso varía por naturaleza del segmento, del sector y del público y de la función misma que vaya a realizar. Luego tú tienes que hacer la planificación de la campaña. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Cómo hacer? Porque la clave del éxito en la venta de un producto, candidato o candidata, tiene que ver con un plan estratégico. Porque inclusive qué decir, cuándo decir, cómo decirlo. Aquí muchos arrancan hoy lo que deben decir un mes antes de las elecciones lo dicen 2 años antes. Y ya cuando llega un mes antes de las elecciones, que debe ser el mensaje de cierre, ya el mensaje ya está explotado. Entonces llegan al final sin mensaje, sin nada que decir. Entonces la gente dice, pero se le acabó el oxígeno. Fue porque toda la argumentación le expresó antes de la batalla. Eso le pasa también a los que ocupan cargos. No, eso que también lo tiran todo. Eso le pasa a todo, porque es que la gerencia, el plan de acción de las acciones de tu vida en cualquier sentido, tiene que ver qué, cuándo y cómo. ¿Qué hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? Porque el mensaje es bueno dependiendo de la fertilidad de la opinión pública y del momento. O sea, hay un tema, por ejemplo, si tú vas a hablar de seguridad en un momento de armonía social, no es igual que tú hables de seguridad en un momento de incertidumbre social. Correcto. Entonces aquí la campaña han sido más bien escenario de un grupo de locos, esas campañas locales en su inmensa mayoría, un grupo de locos, sin un plan, sin una estrategia, sin una evaluación de la organización, sin una evaluación de los propios candidatos y candidatas. Entonces en ese libro nosotros es un manual donde nosotros planteamos el diseño, el modelo de campaña, los perfiles, los planes de campaña,
el seguimiento, la evaluación y la gerencia. Ese libro cualquier persona lo toma y primero se ahorra una fortuna. Porque si tú te vas a meter a candidato, primero te explotan son los dirigentes de los bolsillos. Comienzan a cuarto. Ni la bóveda del Banco Central alcanza para ello. Pero es un dispendio. Por eso los dirigentes de los partidos les gusta adelantar las campañas, porque ese es el agosto de ellos. Y cuando el que aspira llega, tiene que ponerse en los brazos de ellos, entonces ellos lo revientan. Y después que ya no hay oxígeno, logística, como ellos dicen, lo sueltan en banda y se van con otro. Pero ahora entonces ese manual evita eso, porque ese manual te da los criterios para tú determinar dónde coloca cada dirigente, para tú hacer un diseño de campaña enfocado no en el partido, sino en la sociedad. Porque una campaña en este tiempo, para que sea exitosa, hay que diseñarla sobre el tejido social, no sobre la estructura partidaria. Sí, porque más del 80% de la sociedad ni es miembro de partido ni le interesa y votan. Ese es el primer criterio filosófico para tener éxito en este tiempo. Entonces nosotros hemos querido como académicos hacer un aporte a la democracia, a la sociedad y a los partidos, poniendo un manual, un instrumento que permita hacer campañas eficaces. Porque el desinterés de la población en la política, en los partidos y en los liderazgos, tiene mucho que ver con la forma precaria con que se hacen las campañas electorales. Si hacemos buena campaña, con buen enfoque de comunicación, con buen enfoque temático, apelando al neuromarketing con sentimientos, valores y emociones sociales, entonces la gente se va a interesar en las ofertas de los políticos. Sí, claro. El modelo de partido se fortalece y florece un liderazgo abundante que es urgente para la legitimidad de la propia democracia como sistema político. Eso es el texto. Pero, perdón, Henchi, para seguir con esta pregunta, basado a esto, a este texto muy locuaz y muy llano, a eso no habría que agregarle lo que hoy en día está dando resultados, las campañas vía las redes sociales. Ese es el último capítulo del libro, la campaña 2.0. Eso de las redes sociales, usted ha visto ahora una candidata demócrata que no necesitó dinero, sino redes sociales. Eso está abaratando las campañas electorales. Totalmente, sin embargo, también le está dando acceso a que las personas que no tienen que ver con partido se interesen por tus mensajes. Porque la clave, Santiago, está en tú escoger las fuentes idóneas para servir el mensaje persuasivo. O sea, la gente está en los celulares. Sí, gente de los celulares. Entonces, el mensaje hay que servirlo hoy básicamente a través de las redes. Y si es televisión, tú de la televisión tomas la dosis que va a servir por las redes. Ese es el primer punto. Lo que viene es campaña 2.0, lo que viene es persuasión a través de internet y redes en el mundo entero. Quien ignore eso, y aquí todavía tenemos muchos liderazgos conuqueros en los pueblos, que ellos creen que una campaña se diseña y se arma en una finca, comiendo. Tan equivocado. Porque ya la juventud tú no la vas a persuadir si tú no apelas a la tecnología. Sí, eso es verdad. Entonces, todo es un nuevo diseño de campaña que se requiere en este proceso electoral del 2020. Pero la mayoría de los políticos aquí que quieren llegar, lo que están enloqueando. Pensando que la juventud tiene otra cosa. No, es que tienen que poner una mente fría y tienen que entender primero el proceso gerencial de una campaña, el proceso técnico de una campaña e iniciar una reingeniería de ellos como producto para poder conectar con esa nueva sociedad que se está definiendo. Entonces eso requiere de serenidad, de objetividad, eso requiere de ciencia. Entonces ya esos dirigentes con ese grupo de gente detrás de ellos como borrego dando carrera, o sea, eso no es lo que esta sociedad demanda. Entonces hay que hacer un diseño de campaña en base al nuevo perfil psicológico social, tomando en cuenta los temas de interés colectivo, pero sin servir el mensaje como se ha hecho tradicionalmente. Los problemas de este país, por ejemplo, si tú tomas una encuesta de los años 90,
y busca cuáles son los problemas que preocupan a la gente. Y busca una de ahora, solo hay una variación en un tema, que es el de la seguridad. Todos los temas que preocupan ahora eran los mismos de los años 90. El único nuevo es la seguridad. Sí. Entonces los políticos se pasan la vida hablando de lo mismo, cacareando lo mismo y ya tienen a la gente harta. Por eso cuando esos políticos tradicionales ustedes los traen a la televisión, ya nadie ve a esa gente. Porque ya ni siquiera ellos están comunicando con inspiración, porque lo mismo lo han dicho miles de veces, sí, con malos resultados. Sí, con malos resultados, eso es verdad. Entonces tú tienes que tomar el tema, determinar cómo comunicar el tema de manera diferente, pero comunicarlo apelando más a la comunicación corporal que a la comunicación verbal. ¿Cómo tú lo comunicas apelando a tus valores, a tu diario vivir? Que la gente llegue a una deducción de que tú estás preocupado por eso, de que tú significa empleo, de que tú significa orden, de que tú vas a significar un cuidado al medio ambiente, en base a un accionar cotidiano que tú inclusive puedes comunicar en tiempo real, porque las redes no dan esa virtud. Así es. Y no importa el país donde te encuentres. Entonces, primero, a mí me preocupa mucho el déficit de liderazgo que tiene la democracia dominicana, porque tenemos una estructura de liderazgo que ven desgastes en su inmensa mayoría, y tenemos unos jóvenes, muchos de ellos muy proactivos y dinámicos, que se están convirtiendo en influenciadores sociales a través de las redes, que pudieran ser los líderes de mañana, pero muchos son muy perversos. Porque la misma tecnología está formando una mentalidad social perversa. O sea, es una la dualidad. Es una cosa sorprendente. Sí. Tú ves hasta a los alumnos hackeándole los correos a los maestros. Tú ves hasta a los alumnos en las aulas que comienzan a hacer una serie de preguntas, pero primero marcan un teléfono para que alguien escuche y ver cómo construyen un mensaje de dañino, una confrontación. Sí, sí. Esa juventud. Sí, sí, también es que eso hay que decir. O sea, el uso de la tecnología con perversidad. Entonces, eso puede convertirlo a ellos en seres no confiables. Porque el delincuente más letal del futuro, el delincuente más peligroso, el delincuente más repudiado socialmente, es el que use la tecnología de la información para hacerle daño a las demás personas y a las demás organizaciones. Eso va a ser lo más repudiado. Entonces, muchos jóvenes de hoy, muy talentosos, muy inteligentes, mañana van a estar dañados, porque ellos están cogiendo esto como un hobby. Y esa va a ser su tragedia. Entonces, los valores es fundamental. Un liderazgo en valores frente a una sociedad que está pidiendo transparencia. Sí, claro. El caso de México. Acaba de ganar las elecciones en México. Le iba a preguntar sobre un hombre sin partido, con un movimiento. Era de un partido, dejó un partido, hace un movimiento, presidente de México. Algo sin precedentes. ¿Qué significa eso? Que el proceso de desconexión, ciudadanía-partido, es en el continente y se ha expresado en el país donde los partidos eran más fuertes del mundo. 86 años. Hablar del PRI, por ejemplo, la estructura más institucionalizada de organización de poder ha sido el PRI. En toda Latinoamérica. Entonces hay que ver lo que ha pasado. Un movimiento. Entonces, ¿por qué la gente votó por el producto? Ahora, ¿quién es el producto? Un hombre con sentido de misión. Sentido de misión. ¿Y las vías que utilizó? Ese señor va a ser un gobierno grande, porque ese señor, él entiende que está aquí en el mundo para eso. Es una encarnación, una inspiración. Es un liderazgo poseído de una energía. Entonces nosotros tenemos que lograr que los nuevos actores políticos se llenen de inspiración, de sentido de misión, porque el problema es que el hecho de haber supeditado la política al dinero, la política fue invadida por un tigueraje que comenzó desplazando a toda la gente decente, a toda la gente sana, a toda la gente con buenos sentimientos de servirle al país y de trascender en la historia a través de la política. Entonces ese proceso de mecanización hay que romperlo. Entonces hay una crispación social. Y a eso hay que ponerle término, pero hay que comenzar buscando los cimientos
de esta nueva sociedad y formarlo. Porque esos movimientos sociales que demandan transparencia, la mayoría son un grupo de locos y desaforados que también están ahí, que se mueven porque el ser humano tiene una necesidad de moverse, Sí, claro. pero ni siquiera son capaces de ser transparentes y de organizar la vida de ellos mismos. Movimientos sin dirección, muy peligrosos para el sistema. Quienes quieren poner en jaque y están poniendo al sistema en jaque son movimientos sin dirección y sin liderazgo. Hay que construir el liderazgo social. Entonces, eso no es un asunto para estarse durmiendo. Los académicos, los intelectuales, la comunicación, las iglesias, la sociedad, el empresariado, aquí debiera prestarle más atención a eso. Sí. Está emergiendo actores jóvenes, hay que empoderarlo, pero hay que disciplinarlo, hay que enmarcarlo, hay que mordearlo, porque si no pueden terminar siendo peores que lo peor de lo más viejo. Yo nada más quiero, porque usted mencionó a López Obrador, la vía que utilizó López Obrador, como el empresariado estaba contrario a él, no tuvo acceso a la televisión, como los demás. Fue el que menos invirtió. Ahora, ¿dónde fue la grandeza de él? En las redes sociales. ¿A quién le agradece él el éxito de su triunfo? A las redes sociales. Fue en las redes que canalizó. ¿Y quiénes eran la mayoría de las redes sociales? Los jóvenes. La juventud. Tuvo la oposición del empresariado, lo más fuerte, de todo el empresariado mexicano, y lo derrotó a todos. No utilizó la plataforma de ellos, sino la plataforma normal que la sociedad ve. Las redes sociales. Es un ejemplo. A él le convino que el empresariado lo bloqueara. Porque sí, él sabía que ahí era que él iba a ganar. Porque primero ya él era un producto sembrado en el corazón de México, porque había participado en procesos anteriores muy reñidos. Entonces él tiene una visión de hacer un gobierno para reducir pobreza, para reducir marginalidad, para reducir exclusión social. Lo que él está planteando es una revolución de avance hacia un Estado social de derecho, y él va a llegar para eso. ¿Usted no vio la medida? No, él va a hacer eso. Oye, Genchi, él decidió que no va a usar la Casa de los Pinos. No, va a utilizar para otras cosas. Él lo va a hacer. Y no quiere la seguridad. Oye lo que dice, yo no necesito la seguridad va a hacer. de que tienen especial. Ustedes van para las Fuerzas Armadas. A mí el pueblo me cuida. Óyeme. Es una especie de un Pepe Mujica, pero este va a llegar mucho más lejos, porque ese sentimiento revolucionario en México, transformador, viene frustrado desde hace 50 años, y este hombre lo ha levantado. Desde Emiliano Zapata. Sí, entonces ahí viene un rediseño del poder. Y a quienes están cómodos en el statu quo, eso le da miedo. Sí. Porque si tú vienes con nuevas reglas de juego, ya tu carajo, entonces él está consciente de lo que ha venido, y la sociedad lo ha llevado para eso. Y es saludable. O sea, ese tipo de liderazgo es bueno, que comiencen a llegar al poder en toda América Latina en los próximos 10 años. ¿Y qué usted dice de aquí entonces? Aquí hay que rediseñar, es que en todos estos países... En este país, ¿qué mira, usted lo espera? primero es que el Estado en todos estos países va por un camino que va a llegar a un momento que va a ser inviable. Este Estado. Todos los estados. Y te voy a poner a ti un ejemplo. ¿Cuál es el salario mínimo de aquí? 5.175. Ok, vamos a redondearlo en 8. Sí. ¿Qué te parece a ti una persona que gane como pensión $1 millón de pesos mensual? No, bueno, no. Porque se sobreentiende que una persona que esté recibiendo $1 millón de pesos mensual de pensión tiene muchos millones, porque para recibir $1 millón de pesos mensual tiene que haber ganado más de $1 millón de pesos. Lógico. Así es. No tiene necesidad de eso. ¿Tú crees que es justo, escucha bien, pueblo dominicano, que una persona tenga de pensión el equivalente de más de 30 salarios mínimos? No es difícil. O sea, si vamos. Si una familia vive con un salario de 8,000 pesos en un mes, entonces deben darle a usted para un día. Si ya está pensionado. Entonces, aquí va a haber que repensar la política, repensar el Estado, repensar la democracia,
para un régimen de más justicia social, de más inclusión, pero el momento va a llegar, porque tienen que darse momentos de ruptura. Claro. Vamos camino, Porque si tú anuncias esto, claro. En esta regla de juego tú no sales del canal no, si no, tú tienes posibilidades de ganar. Así es. Entonces, la sociedad tiene que crear las condiciones, pero eso va a suceder aquí en el mundo entero. Y quiéramos o no, No, vamos camino es que a tiene eso. que suceder, porque va a llegar un momento, por ejemplo, que el 30% del ingreso del Estado se va a ir a una cuanta familia de pensiones que no necesitan ese dinero. Como está sucediendo. Pero venga acá. Pero que si tú le metes cifra a eso, por ejemplo, tú chequeas la Junta Central Electoral para ponerte. No, eso es terrible. Tú buscas todos los que han sido jueces de la Junta. El que menos gana 300 El mil. que suma lo que significa eso mensual y anual, fácilmente le da patrón una vaina, un calambre, de todo el dinero. Pero son gente que están ejerciendo sus profesiones. Bueno. Entonces tú vas buscando institución descentralizada por institución descentralizada. Espérese, pero así no. En un país donde tú tienes gente viviendo con 5 o 6 mil pesos. Eso es criminal. Sí, eso es criminal. Entonces eso es democracia. No, eso no es democracia. Entonces tú vas a ver que repensarlo en su matriz, en su esencia. Y ese momento va a llegar porque por el camino que vamos, con las reglas formales del sistema, el Estado terminará siendo inviable. Así es. Pero eso requiere de una clase política con filosofía, con compromiso, con visión. No un grupo de gente burtero, de loco viejo. Requiere de una clase política con un compromiso de búsqueda de trascendencia histórica, siendo el motor de la transformación social, cultural, institucional, política y económica de la sociedad misma. Que no es lo que tenemos, porque lo que tenemos, esa supeditación de la política a la televisión, a la TV Democracia y luego al dinero, eso es lo que ha metido un grupo de farandureros en el medio. O sea, la política requiere más de un matiz filosófico, de nuevo. Es un más ciclo humano y más social. Se está cerrando un ciclo. Sí. El ciclo que viene tiene que tener una filosofía de servicio, que eso sea lo que haga feliz al liderazgo, al actor. Y sobre todo a la sociedad. Entonces tenemos nosotros que poner la mirada en esa juventud, porque hay jóvenes que tienen la idea, pero que la misma mecanización de la tecnología, la misma influencia de la sociedad, de una sociedad, apreciado amigo y amiga televidente, que está convirtiendo a la persona en instrumento de consumo desde el vientre de su madre. Sí, es verdad. Porque esa es otra cosa. Sí, ¿Cómo tú quieres que un ser humano sin ambición, si todo lo que ve y los mensajes, los insumos que recibe es estimulándolo a un consumo que él no tiene capacidad de adquirir? Ni control. ¿Cómo blindar el cerebro? No puede blindar el cerebro frente a un bombardeo tan fuerte. Eso es verdad. Señores, que... Se queda con el deseo, con el profesor. No, lo que pasa es que el profesor... Es fuerte. El profesor tiene que comprometerse con nosotros. Porque hay varias cosas. Los temas Para ver nacionales, si se nos quedaron los temas nacionales. No, porque es por parte que tenemos que hacerlo. Es por parte. Sí, la de hoy fue excelente. Ahora yo quiero que usted... Con mucho gusto. Yo cuenten conmigo. Te vamos a colocar la próxima semana, porque debemos de llevar una secuencia de lo que se está viviendo en el país y de lo que se espera con este proceso adelantado de campaña en el país. Con mucho gusto. Como no, las gracias a todos ustedes, como también al licenciado Belarmínio Ramírez Morillo por su intervención aquí en el Matutino Primera Hora. Gracias, señores. Mañana a las 6 de la mañana volveremos de nuevo con todos ustedes.